Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este día de hoy, que no deja de ser ni mañana ni pasado, sino que hoy, 24 del 11 del 2021, son las 8:04, entramos un poquito tarde porque teníamos ahí unas situaciones medio locochonas, como siempre, estamos en vivo, hombre. Vivísimo. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que es ¿A Poco No?
Y la doctora de Ortigosa que anda por ahí, que ahorita nos va a participar, también cofundadora de todo esto, ¿no? 3 veces www.apocono.mx y aquí andamos en Vivísimo. Un día bastante latoso, pero ahí andamos, sí, estuvo bastante complicado, pero bueno. Productos, ¿qué es lo que va a haber hoy? El día de hoy no va a haber el curso, tampoco va a haber memes, ni mucho menos hablaremos de impresión 3D, sino que nos vamos directamente al miércoles de Chicharrón, de Chacharrón. Ya llevamos 61 miércoles de Chacharrón. Bueno, no manchen. El día de hoy, pues plática. Hora de comer, aunque sea la hora de la cena, sí, está bien, hombre. Pero es hora de comer. Esto es la crononutrición. Y ahí pusieron un reloj, pusieron crono y nutrición, así que seguramente nos estarán hablando acerca de que debamos de comer a nuestros tiempos. O como bien decía el promo del evento, que desayuna bien, come mal y cena menos, ¿no? En otras palabras. Va a estar con nosotros Elisa Dufo Hurtado. No le pregunté si es Dufo, porque es W, Dufo. Pero ella va a estar aquí junto con nosotros, con la doctora de Ortigosa. Van a estar. Ella, Elisa es maestra en ciencias y TA. Vamos a estar totalmente en vivo. Vámonos, porque si no, luego me dicen que les quito mucho tiempo. ¿Dónde están las cosas? Miren, aquí están unas. Qué bueno que puse antes, porque nos vamos a ver ahí chuecos. Chicas, espérenme, porque estaba el chat. Ahí está, no está, sí está. Espérenme, 30 segundos. ¿Por qué se ve doble? ¿Por qué se ve doble? Bueno, les voy a mandar dobles y las voy corrigiendo en el aire. Espérenme, audio del escritorio. ¡Ay, nos! Cuídense. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí nos vemos doble, vamos a ignorar ese error que estamos por ahí. Bienvenidos a este miércoles de Chicharrón, hoy 24 de noviembre y efectivamente está con nosotros Elisa Hurtado. Ella es maestra en ciencias y también es compañera de Alma, quien estuvo en uno de nuestros chicharrones anteriores hablándonos sobre los quesitos y las bacterias que tienen por ahí, hablándonos de la listeria. Y bueno, hoy efectivamente Elisa va a estar con nosotros y nos va a hablar sobre la crononutrición. Y para los que no tenemos idea de qué es esto, bueno, ahorita nos lo va a explicar, pero vamos a ver si tienen razón nuestras madres y nuestros padres que dicen cuando hay que comer, cuando hay que dormir y todo a su tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor les dan la razón en esta charla. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. El gusto es nuestro. La verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que hicimos a través del chat de Científicas Mexicanas. Y bueno, pues aquí está Elisa con nosotros. Antes de presentarla y dar inicio con esta charla, les recuerdo que estamos transmitiendo por ¿A Poco No?, por la Comunicación y también por Ciencias TV y Ciencias TV Biología. Esperamos sus comentarios en los chats. Yo voy a estar dándole seguimiento y vamos a hacerle sus preguntas y leerle sus comentarios para Elisa y para nosotros al final al final de la presentación que tenga Elisa preparada. Bueno, ya casi para empezar voy a presentar a Elisa. Ella realizó la licenciatura en biotecnología y posteriormente realizó la maestría en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente estudia el doctorado en ciencias de alimentos. Ella a lo largo de su trayectoria ha participado en congresos nacionales e internacionales, incluyendo el 8º Encuentro de Jóvenes Investigadores, el 6º Foro de Investigación de la Salud, la BICFD y el Nutrition Live Online. Obtuvo el primer lugar en la modalidad de presentación oral en el 4º Congreso de la IDAF. Ha publicado artículos científicos en revistas indizadas y también ha escrito un capítulo de un libro. Es colaboradora del sitio web Hablemos Claro y miembro del programa OTA, a los que les mandamos saludos. Además de la ciencia, le gusta cocinar y también le gusta tomar fotografías. Bueno, con esta presentación le damos una vez más la bienvenida a Elisa. Y puedes empezar a compartir pantalla y en un momento vamos a empezar con este miércoles de chicharrón. Gracias a todos.
Adelante. Muchas gracias, gracias por la introducción y por la invitación de nuevo. Bueno, vamos a comenzar y bueno, para poner en contexto de esto de la crononutrición, el horario de comida y todo esto, me gustaría hablar un poco acerca de qué es el sistema circadiano, ¿no? Entonces, este sistema está constituido por un ciclo biológico. ¿Y qué es un ciclo biológico, no? El ciclo biológico es un conjunto o el periodo de tiempo en el cual suceden un conjunto de actividades, ¿no? De actividades particularmente biológicas que una vez que finalizan, regresan, ¿no? Se vuelven a repetir de principio a fin en el mismo orden, ¿no? De manera particular, el ciclo circadiano, que es en el que nos vamos a centrar o que vamos a poner especial atención, este comprende todas las actividades que suceden en un periodo de 24 horas, que es decir, lo que aproximadamente dura un día. Aquí tenemos, o también existen otros ciclos biológicos, como los infradianos y los ultradianos, en los cuales no vamos a entrar en detalle, ¿no? Otro de los componentes importantes del sistema circadiano es el ritmo circadiano, ¿no? Este ritmo, bueno, aquí ya les comenté que esto sucede en 24 horas. Este ritmo, estos ritmos circadianos, son definidos como las fluctuaciones en todas esas actividades biológicas que suceden durante las 24 horas. Es decir, estas fluctuaciones pueden ser en cambios físicos, en cambios mentales, conductuales o fisiológicos que responden a ese periodo de las 24 horas, ¿no? En esta imagen que les voy a presentar a continuación, pueden ver un ritmo circadiano que es muy, muy conocido, en donde se ve la secreción o el comportamiento de la melatonina, en donde esta, como es comúnmente conocida como la hormona de la oscuridad, se sintetiza durante la noche, ¿no? Entonces ella piensa que ya no hay luz y entonces empieza a sintetizarse y a liberarse. Por eso se ve este pico en la línea roja durante la noche y durante el día no la vemos, ¿no? Entonces a ese tipo de fluctuaciones es a lo que se le conoce como ritmos circadianos. Aquí les ponía la pregunta de si son lo mismo, porque se tiende a confundir demasiado. En esta área es o el ciclo circadiano, o el ritmo circadiano, o el sistema circadiano. ¿Son lo mismo? La respuesta es que no. No es lo mismo. Como les decía, el sistema circadiano es todo en conjunto, el ciclo es el periodo de tiempo y por otra parte el ritmo es cómo fluctúan todas estas actividades durante ese periodo de tiempo, ¿no? Otro componente importante del sistema circadiano son los relojes biológicos. Particularmente vamos a hablar del reloj circadiano, que es el que comprende en estas 24 horas del día, ¿no? Y bueno, de manera sencilla o de manera general, un reloj pues no es más que un dispositivo que nos permite realizar una medición en el tiempo. Y la segunda palabra que compone esto es el que es biológico, ¿no? Esto quiere decir que tiene que ver con la biología, ¿no? Que tiene que ver con la biología, la cual es una ciencia que estudia las características y propiedades de todos los organismos vivos. De esta manera, el reloj biológico es un mecanismo interno que tenemos los seres vivos que nos permite contar con una orientación temporal. No se trata, obviamente, de una maquinaria como un reloj, como podemos ver aquí, que nos va a dar así horas y minutos. No va a tener un minuto, un minutero y un segundero, sino de un conjunto de funciones que necesitamos o con las cuales estamos viviendo, que necesitamos para vivir, vinculadas a nuestra vida en estas 24 horas, ¿no? Por lo tanto, este reloj biológico hace que cuando se acerque el mediodía, nosotros comencemos a sentir hambre, ya que nos anticipa que el momento de la comida va a llegar, ¿no? Y también lo mismo al caer la noche. Es decir, nosotros cuando ya cae la noche empezamos a tener sueño, a sentir el cansancio del día, de todas las actividades, ¿no? Lo que va a hacer este reloj biológico o este reloj circadiano en este caso es ordenar de manera temporal todas las actividades que suceden en los seres vivos, por ejemplo, o algunas de estas son las secreciones glandulares, perdón, la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo, incluso el funcionamiento del corazón, de nuestro cerebro y otros órganos más. Entonces, bueno, ya dijimos que el apellido de este reloj biológico en este caso va a ser el circadiano, ¿no? Que sea este circadiano es que tiene que ver con el tiempo. Como ya comentábamos, tiene que ver con acerca de, o sea, esta relación del tiempo, 24 horas aproximadamente, ¿no? Esta palabra proviene del latín, en donde circa proviene o quiere decir alrededor o aproximadamente, y bien quiere decir
día, ¿no? Este reloj circadiano lo desarrollamos todos los seres vivos como un sistema de cronometraje interno. ¿En respuesta a qué? Pues a la rotación cíclica de la Tierra, ¿no? Por eso, estos ciclos o esto que sea circadiano tiene que ver con estas 24 horas, ¿no? Que es lo que tarda en esta rotación de la Tierra. El reloj circadiano en los humanos se ubica principalmente en el hipotálamo, en una región que es el núcleo supraquiasmático. Sin embargo, también, o lo que se ha demostrado en los últimos años, es que también lo tenemos presente en diferentes tejidos o en diferentes órganos, ¿no? Entonces, aquí están, las animaciones están un poco mal, pero aquí están o salen o vamos un poco desfasados también. Entonces, bueno, en otros tejidos periféricos, como lo es el intestino, el tejido adiposo, el hígado, el corazón, también tenemos relojes en esos tejidos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, una parte importante también es que estos relojes se sincronizan por diferentes estímulos, ¿no? Donde ya vamos a verlos más adelante. Y aquí es importante destacar que la importancia de estos relojes en los organismos vivos o en los humanos de manera particular es que estos incluyen o controlan diferentes procesos fisiológicos, como lo es la secreción de hormonas, la alimentación y los ciclos de sueño-vigilia, ¿no? Que es cuando estamos despiertos y cuando nos dormimos. De manera general, el reloj que tenemos en el hipotálamo se le conoce como reloj central y los demás, los que están presentes en los demás tejidos, se les conocen como osciladores periféricos. Pero ya vamos a ver que no están, o sea, no es que estén desvinculados, ¿no? Todos son parte de un mismo sistema, como vamos a ir viendo más adelante. En la siguiente imagen les pongo un ejemplo, ahorita que pasemos, les pongo un ejemplo de todas las actividades que pasan durante las 24 horas, ¿no? Entonces, todas estas están asociadas al reloj circadiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que a las 6 de la mañana aumenta nuestra presión sanguínea, ¿no? O, por ejemplo, en la tarde tenemos la máxima velocidad de respuesta, o que tenemos una hora a la cual tenemos un máximo de estado de atención. También tenemos, por ejemplo, aquí que se termina la secreción de melatonina, ¿no? Es lo que les decía. Esta hormona está en respuesta a la oscuridad, entonces tiene fluctuaciones que cambian, ¿no? Entonces, a esta hora en la mañana, cuando empieza ya a haber luz, ya no hay secreción de melatonina, ya no hay síntesis, ya no hay secreción y ya no la vemos. Hasta la noche comenzamos de nuevo con este proceso, ¿no? Entonces, a todas esas fluctuaciones están definidas como el ritmo circadiano, ¿no? Todas estas tienen una ritmicidad circadiana, igual, ¿no? Como podemos ver aquí, esto es bien importante, ¿no? A las 8:30 más o menos comienza el movimiento intestinal. Esto es bien interesante, ¿no? Porque hay veces que no pensamos en esta parte del movimiento intestinal o de la absorción o del impacto que tiene el reloj sobre el sistema gastrointestinal, ¿no? Y entonces comer lo mismo, como vamos a ver, no es lo mismo comer durante la mañana que comer durante la noche. Entonces, eh, por dentro, este reloj, como ya les he comentado, ¿cómo se ve? Yo les comenté que no es una máquina, ¿no? No se va a ver como una máquina, no va a tener un segundero, no va a tener todo este tipo de cosas como un reloj comúnmente lo conocemos, ¿no? Por dentro, este reloj que nosotros tenemos se ve como un conjunto de genes, ¿no? Un conjunto de genes, los cuales son denominados como genes reloj. Y pues bueno, en 2017 el Premio Nobel de Medicina se otorgó a 3 científicos norteamericanos, los cuales descubrieron el mecanismo molecular que controla el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, durante los 30 años que ellos estuvieron trabajando, estos investigadores se centraron en investigar la mosca de la fruta. Y entonces ellos descubrieron que los relojes circadianos en la mosca consisten en un pequeño grupo de genes, son un grupo limitado de genes que incluyen al gen PER. Este gen PER, que viene de periodo, o sea, de la palabra periodo, es como la contracción de la palabra periodo, este controla el ritmo circadiano en las moscas de la fruta. También demostraron que la abundancia de este conjunto de genes en general y las proteínas que codifican cambian rítmicamente con la hora del día. Entonces, esto es muy interesante y esto lo demostraron también en moscas de la fruta de tipo salvaje, ¿no? Esto llevó a, hoy en día, son las bases para el entendimiento de cómo funciona el reloj circadiano, ¿no? Hoy en día se sabe
que los relojes circadianos funcionan con los mismos principios que en la mosca y la fruta, en células de otros organismos multicelulares, incluso en nosotros los humanos, ¿no? En general, es igual, un conjunto de genes que también incluyen al gen PER, por ejemplo. Sin embargo, la diferencia que hay, por ejemplo, entre las moscas de la fruta y organismos multicelulares o en humanos son los nombres que se le da a los genes, ¿no? En general es un conjunto de genes que tienen nombres como el PER, el CLOC, ¿no? etc. Pero en sí, lo que pasaba con las moscas es exactamente el mismo funcionamiento que tiene en otros organismos, ¿no? De ahí también es importante saber que hay estudios pues, más recientes que demuestran también que la pérdida de alguno de los componentes del reloj molecular, es decir, si este conjunto de genes es de 5 genes en total, si se pierde uno de estos genes, va a haber un efecto negativo, ¿no? Este efecto negativo, ¿cómo se va a ver? Pues estos problemas de la salud diferentes, ¿no? Varios problemas de la salud, como lo son trastornos psiquiátricos, el desarrollo de padecimientos como lo es el cáncer y también desarrollo de padecimientos como lo son alteraciones del peso, como el sobrepeso, la obesidad, e incluso desarrollo o mayor riesgo a desarrollar síndrome metabólico, ¿no? Entonces, ahí la importancia de que esta maquinaria, por así decirlo, que tiene el reloj, es importante que se mantenga, ¿no? Tanto pues se mantengan todos los componentes que forman parte de ella, tanto y eso, y también que no se pierda la ritmicidad, ¿no? Es decir, si estos tienen una fluctuación determinada en este ciclo o en este periodo de las 24 horas, que esa fluctuación se mantenga, ¿no? Ahora, ¿cómo sé si la mantengo o si estoy en riesgo de perder esta fluctuación, ¿no? ¿Cómo se ajustan estos relojes? Bueno, estos relojes se ajustan o se ponen en la hora adecuada con estímulos externos, ¿no? Estos estímulos externos pueden ser estímulos ambientales. Comúnmente se les denomina como Zeitgeber, que esta palabra proviene del alemán, que significa dador del tiempo, ¿no? O sea, el Zeitgeber es algo que le dice qué hora es a nuestro reloj circadiano, ¿no? Como les comenté, pues estos van a poner en la hora correcta a nuestros relojes internos con el ambiente en el que estamos nosotros desarrollándonos, ¿no? A este proceso se le denomina como sincronización. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que nosotros y que nuestro cuerpo se mantenga en homeostasis. La homeostasis, pues, es que nos mantengamos, pues sí, mantengamos una homeostasis en todas las actividades que realizamos, ¿no? Es decir, tiene que haber un balance entre la hora del día que es afuera, o que lo que nosotros vemos que pasa afuera, y lo que nuestro cuerpo está recibiendo, ¿no? Como señal. ¿Cómo se ven estas señales? Como les comentaba, este reloj circadiano se ubica en el cerebro, ¿no? En una zona que es el núcleo supraquiasmático. El principal estímulo para este reloj, que es el principal, es la luz. No hay más, ¿no? O sea, este responde a la luz. Entonces, si es de día o si es de noche o qué tanta luz, a qué tanta luz estoy expuesto, ¿no? Sin embargo, también se ha demostrado que hay otros estímulos que pueden ayudarle a este reloj a ponerse en hora o en la hora correcta, como lo son la actividad física y la temperatura, ¿no? Sin embargo, lo último que se ha demostrado es que hay otros estímulos, como lo es los hábitos de alimentación, el horario de alimentación, los nutrientes y compuestos presentes en los alimentos que nos pueden ayudar también a darle la hora correcta a los relojes. Sin embargo, esto último que tiene que ver con la alimentación, le da la hora correcta a los relojes que están presentes en tejidos periféricos, no al reloj central. Sin embargo, como les decía, es un conjunto, ¿no? Al final es un conjunto y si los relojes de nuestros tejidos periféricos no están en el mismo horario que nuestro reloj central, vamos a tener un problema, ¿no? O el desarrollo de algún padecimiento, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, por eso también es importante ajustar a la hora correcta los relojes de nuestros tejidos periféricos, ¿no? O de otros órganos que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema detrás de esto, no? En nuestra sociedad actual experimentamos un montón de cambios en estos estímulos o factores externos, ¿no? Como cuáles, pues una alta exposición a la luz, ya sea durante la noche
o una exposición a luz artificial durante el día, ¿no? A veces en los centros de trabajo no estamos expuestos a la luz del sol, no a la luz natural, sino a una luz artificial. Eso va a cambiar la forma en la que nuestro reloj va a estar percibiendo estas señales y entonces, por lo tanto, va a cambiar la hora correcta que nuestras células o nuestros relojes están sensando, ¿no? Otro de ellos es el trabajo por turnos o trabajo nocturno, ¿no? Hay muchas personas que están expuestas o que tienen que trabajar por turnos, ¿no? Y entonces esta semana están en el turno de la mañana, la siguiente en el del medio y la que sigue en el de la noche y otra vez se vuelve a cambiar, ¿no? O personas que totalmente trabajan durante la noche. Esto puede ser también un factor o un cambio en estos factores que pueden desincronizar o perder o hagan que nuestro reloj pierda la hora correcta, ¿no? El cambio en estos estímulos hacen que nuestros relojes pierdan la hora, ¿no? Otro de los problemas que estamos expuestos, pues, es el jet lag o el jet lag social, ¿no? El jet lag es este fenómeno al que nosotros nos exponemos cuando viajamos o hacemos un viaje del otro lado del mundo, ¿no? Donde el horario es totalmente diferente y donde mientras aquí son las 8 de la noche, allá son las 3 de la mañana y entonces a nuestro cuerpo, una de las características que tiene nuestro reloj es esa capacidad de adaptarse. Sin embargo, se tarda un tiempo, no es algo automático, ¿no? Entonces, se tiene que adaptar o a otros estímulos, ¿no? O a que los estímulos están llegando en otro momento al que nuestro cuerpo no está acostumbrado y entonces ahora sí, ¿no? Tenemos que ajustarlo y todas nuestras condiciones fisiológicas se tienen que ajustar a él, ¿no? Que dependen de este reloj circadiano, pues se tienen que ajustar. Y el jet lag social tiene que ver con esta parte de nuestro desajuste en el horario, por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Los fines de semana tendemos a despertarnos más tarde de lo habitual cuando no tenemos que ir a trabajar o nos dormimos más tarde porque tenemos ese chance, ¿no? De decir, ay, mañana no trabajo, hoy me voy a dormir más tarde porque voy a, no sé, ¿no? Voy a estar viendo una serie porque voy, lo que sea, ¿no? Entonces, este fenómeno se le conoce como jet lag social. Otro de ellos, y muy importante, pues nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Definitivamente nuestros hábitos de alimentación también pueden causar esta perturbación en poner en la hora correcta nuestros relojes circadianos. Y esto, pues, un ejemplo de ello es que omitimos, hay veces, comidas, ¿no? Hay veces que omitimos el desayuno y por lo mismo comemos mucho durante la hora de la comida, ¿no? O durante la cena, porque abusamos de esto, ¿no? Es decir, pues ya no desayuné y entonces pues al rato ya como más, ¿no? O se me pasó la hora de la comida que pues normalmente la hago a las 3, pues bueno, ya ceno como a las 7 y ceno un montón y entonces eso va a causar que nuestros relojes pues ya no estén en la hora correcta, ¿no? Esto o este proceso de desajuste de nuestros relojes se conoce como desincronización, ¿no? Particularmente, bueno, lo que causa esto es una desincronización de nuestros relojes, ¿no? Todo el proceso se conoce como cronodisrupción de nuestro sistema circadiano. Es decir, pues definitivamente el tiempo está, quién sabe dónde, ¿no? O sea, quién sabe qué hora está sensando nuestro cuerpo y pues quién sabe qué está pasando ahí. Y, por ejemplo, una de las consecuencias que trae esta desincronización o esta disrupción de nuestro sistema circadiano, pues bueno, unas de ellas, pues generalmente todas son consecuencias negativas a nuestra salud, ¿no? Una de ellas, pues es que esto se ha demostrado que acelera procesos de envejecimiento, ¿no? Aumenta también el riesgo a desarrollar enfermedades como lo es el cáncer. De hecho, ahí por ahí se ha demostrado que el trabajo por turnos o el trabajo nocturnos es considerado como un posible o un probable carcinógeno humano del tipo 2A. Entonces, por ahí eso es de especial interés. También, por ejemplo, aumenta el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y por último, también aumenta el riesgo de que tengamos o padezcamos trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, entre otros más, ¿no? Como les decía, también alteraciones metabólicas en el peso, ¿no? Generalmente que se ven como sobrepeso, obesidad y trastornos gastrointestinales. Por ahí también se ha reportado que esto aumenta el riesgo de padecer síndrome del intestino irritable. Entonces, es pues súper importante esto, ¿no? Y bueno,
Una herramienta que ha surgido en los últimos años para contrarrestar todos esos efectos negativos de la cronodisrupción y de la desincronización y de todo esto que les comentaba, es la crononutrición. Esta o la crononutrición es un área relativamente nueva de la nutrición y pues que tiene que ver con la nutrición y la cronobiología, ¿no? Es decir, el tiempo de las comidas, básicamente, ¿no? Y de acuerdo a una búsqueda que realizamos, el primer artículo publicado que contenía la palabra crononutrición salió aproximadamente en el 2007. De ahí en adelante, o sea, de esa fecha a junio del 2019, que fue cuando nosotros hicimos esta búsqueda, existían solo 40 comunicaciones científicas con esta palabra, de las cuales solamente 15 correspondían a artículos de observaciones originales, es decir, artículos científicos, ¿no? O sea, que tenían la metodología y que descubrían más cosas, ¿no? O sea, los resultados no eran, es decir, no eran artículos de revisión, no eran capítulos de libro, ya eran como tal observaciones originales, ¿no? Y bueno, en los últimos años esta área ha ido a la alza, ¿no? O sea, la verdad ha ido en tendencia y esto en gran parte ha sido motivado por el hecho de que los individuos presentan presentamos cada vez más un proceso de desincronización circadiana, ¿no? Y esto también ha aumentado porque hay más trabajadores trabajando por turnos o en los horarios nocturnos que presentan cambios negativos en su consumo de alimentos, ¿no? En el patrón que tienen del consumo de alimentos. Y esto lleva a una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades, ¿no? Como lo que ya comenté anteriormente. De igual manera, ¿no? Con el estilo de vida que llevamos actualmente, nosotros presentamos más horas de vigilia, es decir, estamos despiertos más tiempo del que deberíamos. Esto permite que nosotros tengamos una mayor oportunidad de estar comiendo durante las 24 horas, ¿no? Entonces, especialmente esto lo hacemos en momentos en los que no deberíamos de estar comiendo, ¿no? Donde nuestro cuerpo no está preparado para recibir alimentos. Nuestro cuerpo está preparado fisiológicamente, como lo veíamos, para dormir, no para comernos X cantidad de lo que queramos, ¿no? Entonces, metabólicamente nuestro cuerpo no está listo para esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí de manera especial, ay, creo que se había aparecido por ahí, perdón, pero bueno, de manera específica, la crononutrición existe, la relación, más bien, estudia la relación que existe entre los alimentos y todo el sistema circadiano que conocimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Por eso era importante conocer todo esto del sistema, el ciclo, el reloj y todo lo demás, ¿no? Y la crononutrición lo estudia o lo aborda desde dos enfoques principales. Uno de ellos es el efecto que tienen los hábitos dietarios que nosotros llevamos, es decir, cuándo comemos, a qué hora comemos, si nos saltamos el desayuno, si no, si comemos, eh, seguimos X dieta o lo que sea, ¿no? Y el otro es qué efecto tienen los compuestos que están presentes en nuestros alimentos de manera natural, ¿no? Esto, pues, bueno, ha permitido o ha posicionado a la nutrición como una herramienta para adaptar la composición de los nutrientes o nuestra alimentación con el reloj circadiano de cada persona, ¿no? Hay también evidencia que sugiere que esta crononutrición está influenciada por el cronotipo. Por aquí aparece el cronotipo de cada persona. Esto pues ya sería algo más especializado, ¿no? Sin embargo, pues hacia allá van todas las investigaciones. Entonces, el cronotipo es la manifestación del comportamiento del reloj circadiano de cada persona, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen que hay tres dibujitos, ¿no? Por ahí hay un búho, entonces así se catalogan los cronotipos, existen diversos tipos, ¿no? Pero son conocidos como las alondras, que son las personas que prefieren tener una mayor actividad durante la mañana, o los búhos, que son aquellos que prefieren tener una mayor actividad durante la noche. Es decir, pues yo trabajo mejor en la noche, ¿no? Yo me concentro más en la noche. Entonces, es a eso a lo que quiere llegar la crononutrición, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos también a nuestro cronotipo, ¿no? Porque si yo funciono mejor en la noche, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, sin embargo, también ahí la evidencia científica que hay al respecto es que los individuos que tienen un cronotipo de este tipo del búho, que son los vespertinos, tienen o son impulsados biológicamente a consumir alimentos más tarde, ¿no? O sea, durante la segunda parte del día, que es cuando nuestro cuerpo realmente no está preparado para este tipo de proceso. Entonces ahí es todavía donde hay mucho tema, mucha área de investigación,
por ahí en el QR aparece o está la flechita y los redirecciona a un test. O sea, el cronotipo lo podemos conocer a partir de un test y podemos saber si somos más matutinos, más vespertinos y pues conocer un poco más acerca de nuestro reloj circadiano, ¿no? De cómo está funcionando nuestro reloj circadiano. Por aquí les puse una búsqueda que hice actualmente. Este es acerca de igual, ¿no? O sea, yo busqué la palabra crononutrición en un buscador aquí académico, en donde nos aparece, o sea, solo busqué de este año y me dio como resultado esto, ¿no? 325 resultados que contienen esta palabra, en donde hay de todo un poco, ¿no? Hay así de, y la dieta, y qué efecto tiene tal compuesto sobre el reloj del hígado particularmente, muchísimo, ¿no? Y qué tiene que ver con el envejecimiento y en el deporte. En el deporte es súper importante también y ha ido en tendencia. Entonces es solo como un ejercicio que hice para ver, pues, qué hay, ¿no? O sea, qué hay ahora, qué es lo que es más interesante, lo que está en tendencia y los mecanismos. Finalmente todavía está como, pues todavía estamos muy, pues iniciando en esta área, ¿no? La verdad es que todavía no está tan desarrollada. Entonces todavía los mecanismos moleculares a través de los cuales se esté viendo un efecto todavía no están bien elucidados, ¿no? Entonces, mucho de ello, de la investigación, también se centra en esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta imagen me gusta mucho, ¿no? La verdad, porque destaca todo, ¿no? O sea, todo lo que les acabo de decir de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver una persona que tiene todo su sistema circadiano y viene factores que afectan mi ritmo circadiano, donde puede venir la edad, que eso también es muy interesante, el sueño, las horas de sueño que nosotros tengamos, el jet lag social, nuestra genética también. Hay muchos estudios que asocian o que dicen que nuestro cronotipo está en nuestros genes, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo voy yo a lidiar con mi cronotipo si dice que tengo que, o sea, que estoy diseñado, por así decirlo, para ser de un cronotipo tardío o de uno muy matutino, ¿no? Entonces, por ahí, como les decía, eso puede ser adaptable, ¿no? Por ahí también los ciclos de luz-obscuridad a los que estemos expuestos, esto puede alterar nuestro sistema circadiano, ¿no? Al final de cuentas, son factores externos que pueden modificar la hora de nuestro reloj circadiano, ¿no? Y por aquí viene la crononutrición, en donde a través de nuestros alimentos y de nuestros horarios de comida, de los nutrientes, del tipo de alimentos que consumamos, de los compuestos que estén presentes en nuestros alimentos, podemos también modificar todo esto, ¿no? O sea, todo lo que ya se desajustó, se puede volver a ajustar de cierta manera o desajustar a través de los alimentos, ¿no? De los alimentos y de todo lo que tenga que ver con ellos. ¿Esto qué va a provocar? Pues si estamos en la hora correcta, va a tener esta línea de arriba, va a estar sincronizado y entonces, ¿cómo se va a ver esto? Pues bueno, se va a ver en un índice de masa corporal saludable o un normopeso, o se va a ver como una persona saludable, o que va a tener un buen control de su glucosa en sangre, o más cosas, ¿no? Sin embargo, si nosotros tenemos una perturbación de todas estas pues estímulos que sincronizan nuestro reloj circadiano, pues nuestra sincronización se va a ver como la línea roja, donde no tiene, o sea, no, definitivamente no se ve como una fluctuación real durante los 24 horas del día. Y pues eso en qué va a derivar, pues en problemas de diversos tipos, ¿no? En consecuencias negativas, como lo es el desarrollo de diabetes tipo 2, en un control de la glucosa o que no haya un control de la glucosa en sangre, en padecimientos como lo es la obesidad, entre otros tantos más, ¿no? Entonces, esto resume de manera general todo lo que les había platicado en las demás diapositivas, ¿no? Y bueno, como les comentaba, uno de los enfoques y desde lo que me ha tocado a mí observar, uno de los más estudiados son los hábitos dietarios, ¿no? O cómo estamos llevando nosotros a cabo nuestros hábitos dietarios. Entonces, en este sentido se ha estudiado los horarios de alimentación, ¿no? Por ejemplo, que no es lo mismo, como les decía, comer durante la noche que comer durante la mañana. Y bueno, desde mediados del siglo XX más o menos, nuestros patrones de alimentación se han desplazado hacia horas más tardías. Perdón, tantito, ya me cansé de tanto hablar. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que tenemos un tercio de nuestra ingesta calórica
Ay, perdónenme. Listo. Un tercio de nuestra ingesta calórica durante el día la hacemos durante la media hora que ya nos vamos a dormir, o sea, durante la tarde, ¿no? Entonces, esto, o después de las 6 de la tarde, eso es bien importante, ¿no? Este patrón de alimentación tardía provoca una desalineación de nuestro reloj circadiano y, por tanto, un desajuste, ¿no? Trayendo consecuencias negativas a nuestro salud. Por ahí hay un artículo que me gusta mucho porque es como el claro ejemplo de esto de no es lo mismo comérmelo en la mañana que durante la noche. Ese me gusta mucho, ¿no? Este demuestra que consumir una pieza de chocolate o para que con nosotros nos consumamos una pieza de chocolate importa el horario. Así, ¿no? Entonces, en un modelo animal, ellos evidenciaron que el consumo de un trocito de chocolate tiene efectos en la disminución de las alteraciones circadianas, ¿no? Estos ratones estaban expuestos a condiciones anormales donde tenían una alteración circadiana. Entonces, lo que ellos vieron es que estas alteraciones disminuían si consumían el chocolate. Lo que es importante aquí es que este chocolate debería de ser consumido al principio de la fase activa de los ratones. Es decir, si esto lo traducimos a las personas, esto es benéfico y todos estos beneficios del trozo de chocolate se ven solo cuando lo consumimos durante el desayuno. Entonces, además de eso y de que disminuye las alteraciones, se vieron efectos también, efectos benéficos sobre funciones metabólicas y el peso corporal de los ratones, solo con esa condición, ¿no? Era al inicio de nuestra fase activa, es decir, durante el desayuno, ¿no? Hay otro estudio en 2013 que evidenció que en mujeres con sobrepeso, ¿no? Eran mujeres con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, donde ellos fueron distribuidas en dos grupos, ¿no? Por eso aparece aquí desayuno y cena, porque ellas son distribuidas en dos grupos diferentes. Los dos grupos consumían la misma cantidad de calorías, sin embargo, esta cantidad de calorías estaba distribuida de diferente forma en los dos grupos. El grupo del desayuno, pues obviamente consumía la mayor cantidad de calorías durante el desayuno y el grupo de la cena las consumía durante la cena. Es decir, desayunaba muy poco, comía más o menos y cenaba muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron con este estudio? Los autores encontraron que el grupo que consumía la mayor cantidad de calorías ante el desayuno presentó una mayor pérdida de peso, también la reducción de la circunferencia de cintura, un menor puntaje de la saciedad, es decir, ellos se saciaban o tenían una mayor sensación de saciedad, por así decirlo, y también se vio modificado la glucosa en sangre, la insulina y la grelina, que es la hormona del hambre, ¿no? O así se le conoce, ¿no? Entonces, podría ser que esto o que la ingesta por la mañana sea más saciante que por la tarde. Entonces, si nosotros consumimos más durante la tarde, vamos a tener un efecto sobre las hormonas de la saciedad y del hambre, y entonces esto pueda reducir también la cantidad de energía que ingerimos durante el día, ¿no? Entonces, como vamos a estar más saciados, vamos a ingerir una menor cantidad de calorías si lo consumimos durante el día, ¿no? Que durante la noche. También esto tiene o está acompañado de la modulación de las hormonas, como les comentaba, ¿no? La modulación de hormonas relacionadas al apetito y la saciedad, como lo son la grelina y la leptina. Y también se ha demostrado que la oxidación de las grasas es, así como también la tolerancia a la glucosa y el metabolismo es, bueno, lo de las grasas y la glucosa es menor durante la noche, ¿no? Esta oxidación de las grasas es menor durante la noche y también el metabolismo energético es menos eficiente durante la noche, ¿no? Eso es muy importante. Por lo tanto, si nosotros consumimos alimentos con un alto contenido de carbohidratos y un alto índice glicémico, que es lo que tenemos más disponible durante la noche, esto puede agravar la respuesta de la glucosa al final de la noche, ¿no? Es por esto que se recomienda este tipo de alimentos durante la noche también, ¿no? También se ha demostrado que tipos de dieta en específico influyen en la sincronización o desincronización de nuestros relojes circadianos. En este sentido, pues el tipo de dieta específica que llevemos, ¿no? Por ejemplo, las dietas cetogénicas, dietas altas en sal, dietas altas en grasas o en carbohidratos, como ya les comentaba, pueden tener un efecto, ¿no? Esto sugiere que también no solo la calidad, el horario
sino también, bueno, la cantidad, sino también la calidad de los alimentos que estemos consumiendo tiene un efecto, ¿no? Por ejemplo, una dieta alta en grasas cambia por completo el patrón de alimentación de las personas, ¿no? Y también lo que se ha visto es que disminuye la expresión de los genes, ¿no? Lo que veíamos como la maquinaria molecular, disminuye la expresión de estos genes y también cambia o disminuye el ritmo de la actividad locomotora, es decir, disminuye qué tanto nos estamos moviendo. Esto está influenciado solo por el consumo de dietas altas en grasa, ¿no? Eso es muy importante. También ahí es importante que una dieta, por ejemplo, ¿no? Eso es en las dietas altas en grasa, pero una dieta alta en proteínas o muy rica en proteínas activa un factor muy importante, ¿no? Que es PPAR alfa, ¿no? En tejidos como lo es hígado y los riñones. Esto es bien importante porque este factor de transcripción, PPAR alfa, promueve la captación, la utilización y el catabolismo de los ácidos grasos. Es decir, este factor de transcripción es un regulador o de mecanismos o la expresión de genes que tienen que ver con la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Es decir, cómo ocupamos las grasas, ¿no? Entonces, nosotros tengamos una dieta rica en proteínas, pues tiene este efecto que es benéfico, por así decirlo, ¿no? Por otra parte, la dieta cetogénica, que es como una dieta de moda por ahí para bajar de peso, es una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos y una adecuada ingesta de proteínas, ¿no? Esta se utiliza, como les decía, para bajar de peso o para tratar la epilepsia particularmente, ¿no? Y se ha demostrado que esta dieta en particular también tiene un efecto sobre ese factor de transcripción que les comentaba, ¿no? Sobre PPAR alfa y sobre la expresión de genes relacionados al reloj circadiano en diferentes tejidos, ¿no? Y esto va a dar como consecuencia, pues, que estos genes del sistema reloj, lo que creo que eso me faltó comentarles, ¿no? Estos genes del sistema reloj controlan a su vez genes que están relacionados con el metabolismo. Y entonces, por eso se ve como este efecto, ¿no? De cambia el metabolismo en los lípidos o cambia la respuesta a la glucosa, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque estos genes controlan la respuesta de genes asociados al metabolismo o a otras condiciones fisiológicas, ¿no? También aquí es importante la frecuencia de consumo, es decir, cuántas veces comemos en el día. Otro de ahí, esto también tiene un efecto, ¿no? Positivo puede ser o negativo con respecto a la sincronización de los relojes. Y ahí también la rutina de alimentación, es decir, la omisión de comidas, como ya les decía, o así de, voy a desayunar luego después que me despierto, o voy a desayunar 3 horas después que me desperté, ¿no? Ya sea porque no tengo tiempo, porque me tengo que ir a trabajar, o porque definitivamente cuando me despierto no tengo hambre, ¿no? Eso también tiene un efecto. Y también, como decíamos, ¿no? Hacer cenas muy ricas en lípidos o en carbohidratos cuando nuestro organismo no está preparado para recibir esos nutrientes durante la noche, ¿no? Por ejemplo, también ahí en este sentido de la frecuencia o de la rutina de alimentación, se ha demostrado que saltarse el desayuno altera el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y aumenta la lipogénesis, es decir, la producción de triglicéridos y la acumulación de grasa, por lo tanto, ¿no? Se ha reportado también que saltarse el desayuno y comer de manera irregular, es decir, pues no como o no ceno o así, se asocia positivamente con una mala calidad del sueño. Y esta calidad del sueño también tiene que ver con estos ciclos de sueño-vigilia que se ven alterados y entonces es por ahí un círculo vicioso, ¿no? O sea, si nos damos cuenta eso altera mi ciclo de sueño y si mi ciclo de sueño está alterado, también se altera mi reloj circadiano. Entonces, tenemos por ahí un círculo vicioso tremendo que hay que ver la manera en la que se puede romper, ¿no? Por ahí también se ha reportado que saltarse el desayuno particularmente se asocia con un riesgo a desarrollar enfermedades coronarias, resistencia a la insulina, o, por ejemplo, eso es bien interesante, saltarse el desayuno, las personas que omiten esta comida del día, tienen una menor ingesta de micronutrientes. Por ejemplo, el calcio, el magnesio o vitaminas A y C particularmente, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Y de ahí esta importancia, ¿no? Lo que ya decían los proverbios populares, como lo de desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, empieza a tener sentido desde este punto de vista científico, ¿no? Por ahí hay otra que dice desayuna tú mismo, comparte el almuerzo con un amigo y regala la cena a tu enemigo, ese es otro.
Entonces, esto comienza a cobrar un poco de sentido a la luz de toda esta evidencia científica, ¿no? Además que el desayuno se considera como el componente central de una rutina diaria, ¿no? Entonces, la importancia de consumir el desayuno, ¿no? Igual, ¿no? En eso de que si es 5 horas después o 3 horas después, hay mucha más investigación que ahorita ya no lo puse por aquí por cuestiones de tiempo. Y también por aquí, pues eso contribuye, ¿no? Si nosotros desayunamos, se ve un efecto en cuántas calorías ingerimos durante el día, ¿no? Y también en la calidad nutricional de lo que estamos comiendo, ¿no? Definitivamente. Y por último, puse por aquí los nutrientes, ¿no? Como les decía, no es lo mismo o nuestro sistema de gestión, o sea, nuestro sistema más bien gastrointestinal, está diseñado también por tiempos. Como veíamos por ahí, a cierta hora de la mañana comienza el movimiento de nuestro intestino, ¿no? O se empiezan a secretar algunas hormonas o alguna señalización para que nuestro intestino esté listo para absorber ciertos tipos de nutrientes, ¿no? O, por ejemplo, hay una mayor secreción de insulina durante la mañana o también tiene este comportamiento circadiano como la melatonina, ¿no? Sin embargo, es al revés, la insulina se secreta más durante la mañana que durante la noche. Por esto no es recomendable hacer estas cenas ricas en carbohidratos porque nuestro cuerpo no va a procesar de la misma manera la glucosa. Es más, no la va a poder internalizar y entonces va a generar ahí un problema de salud, ¿no? El segundo enfoque que les comentaba y que, como les decía, es el que yo, según creo, está menos estudiado según lo que he visto, pero es en el que me encuentro trabajando o en el grupo de trabajo al que pertenezco, nos encontramos trabajando, es qué hay de la presencia de compuestos presentes en los alimentos sobre la regulación de los relojes circadianos, ¿no? Aquí ya no es solo a qué hora me estoy comiendo los alimentos, sino de qué están compuestos mis alimentos. Y aquí se ha demostrado que muchísimos nutrientes, incluyendo, por ejemplo, la glucosa o los ácidos grasos presentes de manera natural en los alimentos, tienen un efecto sobre la regulación de relojes del mismo modo, ¿no? De relojes periféricos. Sin embargo, también se ha demostrado que compuestos antioxidantes, que son por ejemplo, todos los que tiene el vino, los frutos rojos, ¿no? Que son muy peculiares por este tipo de compuestos, también tienen un efecto, ¿no? Estos compuestos que tienen esta capacidad de reajustar o de prevenir un desajuste en los relojes circadianos, se les conoce como cronobióticos, ¿no? Por eso aquí esta palabrita medio rara, pero son ese tipo de compuestos, ¿no? Que previenen o reajustan el reloj circadiano, ¿no? Entonces, pueden tener efecto en diferentes tejidos, en el hígado, y de ahí, pues eso puede tener un efecto metabólico importante y así seguimos, ¿no? O sea, seguimos como toda esa cadenita. Y de ahí surgió nuestro interés, ¿no? En este sentido, nosotros vimos que los pistaches, que son un componente importante de la dieta mediterránea, la cual es una de las más saludables, es rica en compuestos fenólicos, ¿no? O sea, estos pistaches son ricos en compuestos fenólicos, en fibra dietaria y en uno bien importante que es la fitomelatonina, la cual es melatonina, o sea, tiene la misma estructura de la melatonina que nosotros sintetizamos para poder dormir, o que es como esta señal de no dormir. Sin embargo, tiene como el fito, o sea, ese como nombre fitomelatonina, porque viene de una fuente natural, ¿no? Sin embargo, es exactamente la misma estructura y pues estos son compuestos con esta capacidad, ¿no? Son compuestos conocidos como cronobióticos. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, la fibra dietaria, nosotros en el tracto gastrointestinal, pues no le pasa nada, ¿no? Si no está, llega a nuestro colon, se fermenta y genera otros productos o metabolitos que pueden tener también esta capacidad de reajustar o prevenir el desajuste, ¿no? Entonces, nosotros sugerimos que los pistaches, por esa composición que tiene, pueden tener un efecto, ¿no? O sea, ahí como tal ya nos estamos yendo a un alimento, qué compuestos tiene y que esto tenga un efecto sobre el reloj circadiano, ¿no? Sin embargo, se desconocía qué es lo que le pasaba a estos compuestos durante el tracto gastrointestinal, es decir, nosotros los comemos los pistaches y cuánta de esta melatonina que en realidad tienen los pistaches va a llegar, ¿no? Vamos a poder absorber en el intestino o va a tener un efecto, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué pasaba en un modelo in vitro, ¿no? Entonces hicimos un modelo de digestión gastrointestinal in vitro, en donde lo que evaluamos fue qué tanta melatonina había, bueno, también es qué tantos compuestos fenólicos y demás, pero particularmente qué tanta melatonina había
en las diferentes etapas de la digestión gastrointestinal, ¿no? Desde la boca hasta el colon en diferentes tiempos, ¿no? Y pues los resultados nos arrojaron que esta melatonina se va liberando, ¿no? Esta melatonina, conforme nosotros ya sea la masticamos o pasa todo este proceso de digestión en el intestino, en el estómago, se va liberando de la matriz. Los pistaches son una matriz muy compleja, ¿no? Como les decía, tienen fibra, tienen un montón de lípidos por ahí. La mayoría son poliinsaturados, que son benéficos a la salud o que han demostrado tener este efecto benéfico. Sin embargo, pues como es una matriz tan compleja, esta melatonina podría estar también interactuando con esto, ¿no? También tiene muchísimas proteínas, pero lo que vimos es que sí se libera de esta matriz y se puede ir absorbiendo, ¿no? Igual por las características fisicoquímicas de la molécula, lo que nosotros vimos es que esta puede permear, ¿no? Puede permear y puede atravesar la membrana intestinal y esto nos sugiere que podría llegar a circulación sistémica y ejercer un efecto benéfico, ¿no? Aquí es a lo que nosotros le estamos apostando, a que nosotros tuviéramos más melatonina en la sangre y por lo tanto pudiéramos tener una mejora, ¿no? Particularmente, ¿qué? Pues de estos ciclos de sueño-vigilia. Otra cosa que descubrimos también muy interesante es que se generan metabolitos en el colon, no solamente los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Sino también una serie de metabolitos que son de mucho interés. Por ejemplo, por aquí este que tiene el número 798 es un indol. Esa es una estructura muy parecida a la de la melatonina. Sin embargo, por ahí no sabemos qué pasa con este indol, ¿no? O sea, se fermenta, el pistache se genera y luego, ¿qué le pasa a este indol, no? Este podría también estar teniendo un efecto, ¿no? O sea, podría también ser un cronobiótico o no, o podría sufrir otra transformación, podrían pasar mil cosas por ahí, ¿no? Todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Estamos por ahí a la mitad de este trabajo. Sin embargo, pues ya sabemos que estos compuestos sí se liberan y podrían tener un efecto, ¿no? De manera general, ¿qué nos falta por hacer? No solo en el trabajo, sino en la crononutrición. Pues nos falta definitivamente un mayor, bueno, entre más cosas ahí por ahí, esto es como en general, con respecto al pistache que hace falta, pues ver si realmente en las personas tiene un efecto, ¿no? O sea, realmente si en las personas tiene un efecto, que era lo que me encontraba haciendo hace algunos meses, y pues qué mejoras se ven, ¿no? ¿Qué mejoras se ve? Y donde ahí evaluaremos diferentes parámetros, ¿no? Incluyendo algunas evaluaciones genéticas de este conjunto de genes que modulan todo el reloj y también por ahí, ¿qué es lo que falta hacer finalmente en el área de la crononutrición de manera general? No solo en esta parte del pistache, que es en lo que nosotros nos encontramos trabajando particularmente, sino en general en el área de la crononutrición, pues un mayor entendimiento y una difusión del tema, ¿no? Definitivamente yo cuando empecé en esta área me costaba mucho trabajo primero entenderla y también ver que la gente no lo entendía, ¿no? O sea, es, el reloj circadiano y toda esta parte está como un poco olvidada, entonces, bueno, no olvidada, no, sino más bien no está tan entendida o no hay tanta difusión al respecto, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues más estudios, ¿no? Definitivamente más investigación acerca de los componentes, ¿no? Como les decía, de los hábitos dietarios hay más investigación, es decir, a qué hora me lo puedo comer, a qué hora no, hay más investigación. Pero de manera particular, de qué tiene mi alimento, hace falta más investigación. Y por lo tanto, a lo que queremos llegar, que es a lo que les decía, pues ya hace falta más estudios clínicos para poder determinar qué dosis necesitamos de estos compuestos, también a qué hora los debemos de consumir para ver si tiene un horario o no, y por lo tanto llegar a recomendaciones nutricionales de acuerdo a nuestro cronotipo, ¿no? Que es lo que les comentaba en un inicio. Y pues bueno, por mi parte es todo. La verdad es que les agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo de nuevo la invitación a participar con ustedes. Muchísimas gracias, Elisa, por presentar. La verdad es que estuvo bastante interesante y muchísimas gracias por tomarte el tiempo para explicarnos los conceptos. Vamos a dejar un momento tu presentación para que copien tu... Por favor, puedes dejar tu presentación un momento. Ah, listo, gracias. A ver, necesito que me confirmen si podemos dejar de presentar o no. Mientras, Sí, ya. les quiero agradecer a todas las personas que han escrito en el chat. Ahorita en un momento vamos a retomar sus comentarios y pueden hacer comentarios extras para que se les
invierno son más cortos, ¿no? Entonces tienen una menor exposición a la luz. Ellos tienen un montón de padecimientos como lo son un síndrome que le llaman síndrome estacional de trastorno afectivo emocional. Y entonces lo que hacen en ese tipo de zonas es alargar los días, Hola, hola. ¿no? Les voy a Entonces, interrumpir tantitito. Lo siento, mi sí, culpa. Para toda la audiencia, sí, tengo un pitbull y sí, hizo un desastre. Corrí, regresé, la verdad. Una disculpa a todos, no se escuchó la pregunta, tampoco algunas cosas porque se metió el sonido del mar que tenemos en la imagen de ahí del celular. Ya la quité, ya está todo bien, pero la pregunta y algo, una parte de lo que dijiste, Elisa, discúlpame, no se oyó. Una disculpa a todos, mi nombre es Alberto Castro y yo la regué. Ahí nos vemos. Muchas gracias. eh, cerca de los polos y la noche polar. Adelante, Elisa. Gracias, Mario. sí, gracias, gracias. Como les decía, en estas zonas, o por ejemplo, donde tienen invierno, o los días en invierno son más cortos, ¿no? Igual esto de los cambios de horario o del horario de invierno y del de verano y todas estas cosas también influyen un poco, ¿no? Pero en estas zonas, las personas tienden a tener un trastorno, a desarrollar un trastorno que se le denomina como trastorno afectivo estacional. Creo que sí es así, a ver si no me equivoqué, pero lo que hacen como para remediar este tipo de cosas, porque les da depresión, o sea, de verdad les da mucha depresión, y lo que hacen es darles terapias de luz, o sea, literal les dan terapia de luz con una luz que tiene la misma intensidad o simula la intensidad para hacer que el día o las horas del día sean más parecidas a un horario de verano. Entonces, literal sí es exponerlos a lámparas, pero no cualquier lámpara, ¿no? O sea, la lámpara que tengo yo aquí no tiene la misma intensidad que la luz del sol, ¿no? Entonces, tienen ciertas características estas lámparas y entonces sí, o sea, de manera general lo que se hace es terapias de luz para hacer que los días se parezcan lo más posible a los días de verano y con esto contrarrestar todas estas alteraciones, ¿no? Y siguiendo con esto, bueno, vamos a seguir un poquito en el polo. ¿Sabes si le pasa lo mismo a los animales? Yo supongo que sí, pero ¿o hay estudios sobre los animales que viven en los polos? Yo creo que sí, la verdad yo ahorita no, o sea, desconozco, la verdad es que sí desconozco con animales que viven en los polos, pero yo creo que debe de ser algo similar, o sea, no creo tampoco que les dé este tipo de cosas, pero por ejemplo también por eso esa preparación para dormir o todo este proceso de la hibernación y todo esto, sí debe de haber también y debe de haber investigación al respecto, seguro que sí. Bueno, entonces, la verdad es que sí está interesante porque, pues, al final, como nos contabas en tus cronotipos, no me acuerdo cómo le mencionaste a los animales, ¿no? O sea, los que viven bueno, tienen sus actividades en las noches, los que los realizan en la mañana, bueno, si tienen unos ciclos, muy probablemente también se vean afectados. Muchísimas gracias a todas Sí. las personas que escribieron en el chat diciendo que no nos escuchábamos, pero estaba viendo otro chat, entonces no me enteré de nada, pero muchas gracias. Listo, voy a seguir con las preguntas y eh, ya las perdí. Ok. Eh, ¿Sabes? mm, ¿Se sabe desde cuándo estamos afectados por estos ciclos y qué porcentaje de la población tiene menos problemas con su ciclo? Y si hay regiones del país más propensas a este tipo de eh, sincronizaciones. Por ahí voy a empezar por la última parte, en las regiones del país. No sé si sea por regiones, o sea, sinceramente no lo he visto y no creo que sea algo por regiones. Es decir, así de que aquí en el centro o en el sur o así haya algún efecto como muy marcado. Yo creo que depende del estilo de vida que estamos llevando. O sea, lejos como de regionalizarlo, es como pues de manera general, aquí y en todo el país y en todo el mundo de manera general estamos teniendo esto, ¿no? O sea, realmente estamos expuestos a esto desde, pues de manera muy constante, más bien.
¿Desde cuándo? No tengo el dato preciso y sí hay un artículo que lo menciona, o sea, yo me acuerdo que lo he revisado, hay un artículo que lo menciona y de hecho mencionan que desde que se hizo o llegó se introdujo toda esta parte de la luz artificial, o sea, desde lo del foco, desde que el descubrimiento de los focos y todo esto, desde que empezó eso, se empezó a ver una alteración en las estaciones debido a esto, ¿no? Y es también lo mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de la exposición a la luz y de las lámparas, por ejemplo, la luminaria de tu casa o si estamos pegados a la ventana, hasta eso tiene un efecto sobre nuestro reloj, ¿no? Que es de manera constante. Entonces, por eso también el uso de los antifaces para dormir y estas cosas se ha vuelto como algo más, pues de más tendencia, ¿no? Regionalizarlo no creo, te digo, yo creo que es de manera general y pues dependerá, pues ahora sí que de los hábitos que estemos llevando, ¿no? Y del ciclo que nosotros estemos, o de cómo nosotros hagamos nuestras actividades. Y lo otro, sí, si mal no recuerdo del artículo, se vio el efecto a partir de eso, de la introducción de la luz o del foco, de la luz artificial, por así decirlo. Interesante lo de las, o sea, pues sí, estamos influenciados por otro tipo de luz y que dejamos de hacer nuestras actividades cuando salía el primer rayo del sol y se iba el último rayo, Sí, pues es un relajo. Eh, Nos preguntan muy al inicio de la charla que no les quedó claro cuál era la diferencia entre el reloj central y el reloj periférico, si nos puedes comentar un poquito y cómo podemos sincronizarlos. sí, claro que sí. El central, o sea, es la misma maquinaria, ¿no? O sea, todos, o sea, de manera general, todos están compuestos por la misma maquinaria, ¿no? O sea, todos tienen el mismo conjunto de genes, etc., ¿no? Sin embargo, la diferencia entre el reloj central y los periféricos, pues una es la ubicación, ¿no? El central está ubicado en el cerebro y los demás tejidos, ¿no? Llámese corazón, pulmón, hígado, tejido adiposo, etc., ¿no? Entonces, esa es una de ellas. La otra es a qué responden, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que los ajusta? Por ejemplo, al central es muy difícil que los compuestos en los alimentos los sincronicen. Entonces, esa es otra característica importante, ¿no? De hecho, por ahí hay algunos artículos donde no los mencionan como relojes periféricos, sino solo como osciladores, ¿no? O sea, consideran el reloj circadiano solo como el central, ¿no? Porque finalmente, pues es el que tiene mayor o se sabía que tenía una mayor importancia, ¿no? ¿Cómo podemos ajustarlos? Ahí sí, esa respuesta está bien complicada, porque lo que podríamos hacer para ajustarlos es, pues bueno, si el reloj central responde a las horas del día y a los ciclos de luz-obscuridad, prácticamente pues a esta exposición a la luz o a la oscuridad, pues entonces para sincronizar nuestro reloj central con nuestros osciladores o relojes periféricos, tendríamos que ajustar la exposición que estamos teniendo a la luz con cómo estamos comiendo y a qué hora estamos comiendo. Muchas gracias por la respuesta y sí, como dices, es complicado y ahí hay varias tesis de doctorado de por medio. Oye, nos preguntan y ya casi para irnos, que con la pandemia cada quien está descubriendo sus verdaderos ritmos, ¿no? Ahora que regresamos a Sí. esta nueva normalidad, que va a ser una normalidad diferente, debemos de regresar a los ritmos establecidos o cada quien debe de luchar, porque hay gente que yo he visto que trabaja a las 3 de la mañana súper bien y rinde y cumple, y hay gente que a las 6 de la mañana ya está trabajando. Entonces, ¿le hacemos caso a lo que dice nuestro organismo o lo que Ahí, diga la sociedad? es que ahí es bien difícil. Yo me acuerdo en alguna parte del doctorado tomé un tópico con un experto en esta parte de cronobiología y él decía es que es difícil porque a veces tienes que lidiar con lo de la sociedad o con lo que te demanda la sociedad o sea, es la lucha entre lo que te demanda la sociedad y lo que te dice tu reloj circadiano, ¿no? Como les decía, hay veces que tu cronotipo, o lo que se ha visto también es que el cronotipo viene en los genes. Entonces, ¿cómo lucho contra esto, no? O, por ejemplo, en donde se ve mucho también es en los estudiantes de secundaria o de preparatoria o así, es más, hasta de la universidad. Los estudiantes en general que dicen, pues si yo me concentro más en la tarde que en la noche, ¿por qué me hacen tomar clase a las 7 de la mañana, no? Y entonces también ese es un tema de investigación totalmente en esta área de cronobiología, ¿no?
a qué hora estás más, tu cerebro está mejor o más adaptado para que tú aprendas matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo volver y a qué hacerle caso? Pues yo diría que es, si tienes la oportunidad de tú trabajar de acuerdo a tu cronotipo, lo hagas, ¿no? O sea, si yo trabajo mejor y me concentro mejor durante la noche, y mi trabajo se puede adaptar a eso, es lo mejor. O sea, de manera, es lo más recomendable. Pero si mi trabajo no me lo permite, es decir, tengo que estar con un horario a las 8 de la mañana ahí y no hay de otra, pues entonces sí hay que tratar nosotros de hacer o de sincronizar de manera general o de cambiar nuestro cronotipo, más bien de adaptar nuestro cronotipo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Este tipo de cosas, ¿no? De me voy a ir a dormir, pero sí me voy a ir a dormir, ¿no? O sea, me voy a ir a dormir temprano y real me voy a ir a dormir, voy a apagar la luz, no voy a prender la tele para que entonces mi reloj diga, ah, sí, ya es hora de dormir, vamos a secretar melatonina, ¿no? Entonces, si no tenemos la posibilidad, pues tratar de nosotros darle las condiciones adecuadas a nuestro reloj para que se ajuste. Es bien difícil, sí, y de verdad es bastante complicado, porque también si decidimos trabajar durante la noche, pues vamos a tener este tipo de cosas. Y eso es muy cierto. O sea, hay igual estudios donde tenemos más tiempo, como más eventos de comida si trabajamos durante la noche. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tenemos como más eventos de comida La hambre a y la la hora de estar comida estudiando. ajá, y la comida que tenemos disponible además es como pues alimentos muy procesados, ¿sabes? O sea, no voy a bajar a las 2 de la mañana a cocinarme, no sé, otra cosa, ¿no? O hacerme una ensalada, no, pues hay un paquete de galletas, es lo que me como, ¿no? O sea, entonces, también si vamos a tomar esa decisión, pues concientizar un poco estas cosas. No estoy diciendo que se pongan a cocinar una ensalada, pero, pero sino que también hagamos una conciencia, ¿no? De no meterle, por ejemplo, esa cantidad de glucosa ahí en las que tienen las galletas o los pastelillos o todo esto, cuando mi cuerpo ni siquiera está listo, o sea, o no lo va a aprovechar de una buena manera, ¿no? Si no va a ser todo lo contrario. Entonces, si tomamos esa decisión, pues ser conscientes que nuestra alimentación también tiene que tener un cambio, o tendría que tener un cambio, ¿no? Pues ya lo saben, entonces, si pueden, aférrense a sus horarios y si no pueden, tomen las medidas necesarias para no cenar a las 3 de la mañana e irse a dormir. Y pues lo que nos decía, ¿no? De desayuna como rey, come como príncipe y cena como un mendigo. Como me digo, Y, y listo, el otro no me acuerdo cómo iba. ¿Nos lo puedes repetir? sí, ahorita lo busco, ese también me cuesta como más trabajo acordarme porque ese no es tan común tampoco, ¿no? Es más el de desayuna como rey. El otro es desayuna tú mismo, comparte el almuerzo con un amigo y regala la cena a tu enemigo. Eso también es importante. Sí hay que cenar, ¿no? Pero obviamente no hay que cenar así en grandes cantidades. Ahí también es todo un tema, porque justo el doctor con el que aprendí muchas de estas cosas decía, es que no es lo mismo o no te saben igual unos tacos en la mañana que en la noche, ¿no? También Totalmente de es algo acuerdo. cultural, supongo también, pero pues sí. Digo, y tampoco está mal hacerlo de vez en cuando. El punto es, pues, que sea tan constante, ¿no? Seguir estos consejos, adaptarnos lo más que podamos. Y la verdad, Elisa, te agradecemos muchísimo la participación. Nos dejas con mucha justificación científica de las cosas que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros, a Miguel, Sergio, René, Adriana, Alicia, Elsa, Carolina, Fátima, etcétera, etcétera. Y seguimos, nos vemos en el siguiente miércoles para otro miércoles de chicharrón. Si tienen más dudas, si contestan el test que ya les pusimos en el chat, cuéntenos qué pasó y nosotros le comentamos a esta Elisa para que nos dé respuesta. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, gracias. Elisa.
¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.